Constitución en 1948 nos definió que la salud era el completo bienestar biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad. Y durante todos estos años y estas décadas, a todos los que estuvimos en el área de la salud, casi nos lo tuvimos que aprender, completo bienestar. No obstante, esta definición queda muy corta. En primera, porque define como una dicotomía a la salud y a la enfermedad, cuando en realidad en nuestros genes, ya en el genoma está identificado, pues somos humanos y somos mortales, nos tenemos que enfermar, somos especie humana y nos tenemos que enfermar. Entonces, en este sentido, se crea en el 2005 la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud en la Organización Mundial de la Salud. Se hace un profundo análisis, una reflexión, y se percata que salud es un concepto complejo y que no puede haber una sola definición de salud. Entonces, tenemos que hablar de salud según el contexto en el que se tenga que requerir el concepto. Sin embargo, de manera general, identificamos que la salud la podemos conceptualizar de acuerdo a su nivel de expresión, cómo se expresa la salud, y a su ontología, es decir, los componentes de la salud. Bien, de acuerdo a cómo se expresa la salud, tenemos en dos áreas. Cuando se expresa a nivel individual, se define como la capacidad de enfermarse y poder levantarse. Es un lujo biológico. Es decir, nosotros y nosotras, al ser humanos, nos tenemos que enfermar y nos tenemos que morir. Entonces no podemos separar a la salud de la enfermedad ni de la muerte. Es un proceso continuo. La cuestión aquí es cuándo los sujetos podemos no solo enfermarnos, sino cuándo nos podemos recuperar esa salud. ¿Qué tanto tiempo tardamos en recuperarnos? No es lo mismo un indígena en Guatemala que se enferma de diarrea que un niño de la ciudad de Puebla que vive en la vista. ¿Ambos se van a enfermar? Sí, está en sus genes. La cuestión es cuánto tarda el niño indígena en Guatemala o el niño indígena en la Sierra Norte en recuperar su salud y cuánto tarda el niño de la ciudad. Esa es la diferencia de cuándo se está saludable y no. Y el otro punto importante entonces es identificar a la enfermedad como un elemento más de la salud. O sea, es dejar de pensar en los contrarios, en los antónimos. Salud no es lo antónimo de enfermedad. No, la enfermedad y la salud son un proceso, son un continuo. La cuestión es que nos recuperemos. Por eso es que Candigen dice que es un lujo biológico. Nuestro organismo debe de tener la capacidad de recuperarse. ¿Cómo? A través entonces de los factores sociales que contribuyen para esa recuperación. Esto es a nivel individual. La salud colectiva. ¿Cómo se define? Como el aumento en la esperanza y en la calidad de vida. ¿Y qué es la calidad de vida? La calidad de vida es una categoría bien analizada en el campo de la sociología y se define como el conjunto de condiciones objetivas y subjetivas necesarias para la reproducción social. Es decir, para que la sociedad pueda seguir existiendo, pueda seguir con su historicidad, con H minúscula, necesita de calidad de vida. Condiciones objetivas como cuáles. ¿Qué me puede ser una condición objetiva que es necesaria para la sociedad? No se peleen. Sí, más bien los conflictos, la teoría del conflicto es lo que nos dice. Condiciones objetivas son aquellas que podemos nosotros tocar, abordar a través de nuestros sentidos. Entonces podría ser la educación, los servicios públicos, las instituciones, el trabajo, el empleo. Esas son condiciones objetivas. Y un ejemplo de condiciones subjetivas serían los derechos, nuestra capacidad de organización, nuestra capacidad de expresión. Estas son condiciones subjetivas, la cultura, el arte.
Este conjunto de condiciones objetivas y subjetivas es a lo que llamamos calidad de vida, no al nivel de consumo, como las teorías capitalistas nos los han dado a entender. Esta calidad de vida, entonces, la consecuencia inmediata que va a tener es que aumente la esperanza de vida. En nuestro país, una mujer fallece en promedio a los 75 años y un varón a los 73. En Haití es a los 35 años. Entonces, ¿cómo está la calidad de vida allá, aquí? Y si hacemos el comparativo con Australia, bueno, veríamos entonces más diferencias. Así es como se expresa la salud, en lo individual, como enfermarme pero me recupero, y en lo colectivo, como el aumento de la esperanza de vida poblacional derivada de la calidad de vida. Ahora, ¿quiénes componen a la salud? Tenemos tres elementos indivisibles. Aquí lo hago nada más como de manera didáctica, pero tienen que ir los tres elementos de la mano. Lo biológico, lo psicológico y lo social. En lo biológico es el silencio del organismo. ¿Qué quiere decir esto? Hasta este momento, con el avance de la tecnología y de la ciencia médica, identificamos a las enfermedades, no a la salud. Es decir, si alguien de ustedes quiere saber si tiene diabetes, el médico les manda a hacer un estudio que se llama curva de tolerancia a la glucosa, y si tienen 127 miligramos de glucosa por cada decilitro de sangre, eso es diagnóstico de diabetes. Y si no tienen esa cifra, entonces no tienen diabetes. Eso no quiere decir que sean saludables, eso quiere decir que no tienen diabetes. Hasta este momento, solamente así es como podemos identificar la salud en lo biológico, como el contrario de las cifras que nos pueden arrojar los laboratorios, el ultrasonido, los rayos X. Por eso es que es el silencio del organismo. Si no tiene ninguna manifestación, ningún síntoma, ningún signo, entonces eso es hasta el momento la salud en el ámbito biológico. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Ahora, en lo psicológico, es esta triada, es la autoestima, el amor que nos podamos tener, la autonomía, la capacidad para autogobernarnos, y todo ello nos va a dar la felicidad. Entonces, el elemento psicológico es el más complejo de los tres factores que componen al concepto salud, porque es bien relativo. Aquí, ¿quién de ustedes, me pueden decir 5 de ustedes qué es lo que los hace felices? ¿Qué los hace felices? Familia. Otro. Amigos. Otro. Salud. Música y la educación. ¿Ya vieron? O sea, de los 5, me dieron 5 causas distintas de felicidad. Entonces, eso es lo más complejo de definir. ¿Quién de aquí me puede decir que goza de completa salud psicológica? Sean bien honestos, ¿quién es saludable? Yo tengo mi mano bien abajo, psicológicamente. Claro, porque tiene que ver con estas definiciones y tiene que ver con el concepto de normalidad. ¿Quién es una persona normal? ¿Qué es ser normal? Normal es lo estadísticamente más frecuente. Entonces, en este país, el mexicano promedio lee medio libro al año, y los anormales leemos por lo menos 10 libros al año. Yo prefiero ser anormal. Y a mí la cultura y la educación me dan felicidad. Entonces, ¿qué prefieren ser? Saludables emocionalmente con gente normal. Exactamente, lo normal no va necesariamente de la mano con la salud. Y en lo social es la calidad de vida, es decir, lo que acabamos de hablar en la diapositiva anterior, pero derivada de la equidad y expresada en bienestar colectivo. Si no es así, entonces no podemos hablar de salud social. ¿Qué quiere decir equidad? Que no es lo mismo que igualdad. Cuando hablamos de equidad, estamos hablando necesariamente de justicia social. La calidad de vida debe de ser producto de la justicia social. Es decir, si en nuestro país el primer programa de salud que lanza el presidente es una campaña para combatir el hambre,
Si hay hambre en este país, no es que falte solo el alimento, lo que falta es justicia social. Porque hace poco nos dieron cifras de la cantidad de alimentos que tiran los mexicanos y que desperdician, y por el otro lado, el hambre es cada vez más cruda. El hambre realmente es la cara de la pobreza, la cara más triste y deprimente de la pobreza. Entonces, no es que estemos hablando solamente de alimentos, y de qué alimentos nos están hablando el gobierno, sino estamos hablando de equidad, pero expresada en bienestar colectivo. No se vale que unos pocos tengan mucho y los muchos tengamos poco. Entonces, la justicia social es más difícil de alcanzar, la salud social es más difícil de alcanzar, pero no imposible. Habemos un conjunto de sujetos que estamos trabajando día a día para que a través de la participación ciudadana podamos llegar a ella. Y es más importante de estos tres, la social, que la biológica. Porque la biológica va a tener transformaciones. Nuestro cuerpo, nuestros genes tienen la capacidad de mutar de acuerdo a los factores sociales y no al revés. La sociedad no cambia por los cambios biológicos. O sea, si la gente cada vez es más alta por la misma evolución, eso no quiere decir que entonces en los aspectos sociales, económicos, de educación vayamos a cambiar. Sin embargo, si tenemos contaminación en nuestro planeta, si lo estamos acabando, va a haber secuelas y va a haber consecuencias en nuestros genes, y ahí sí lo biológico cambia. Entonces, de estos tres elementos, lo social es lo más importante y donde tenemos que incidir. Entonces, si en el 2005 se habla de estas nuevas nociones de salud, necesariamente tendríamos que cambiar el paradigma, y se comenzó a hablar de los determinantes sociales de la salud. También hacia el interior de la Escuela Crítica en Salud hay una discusión sobre si es determinantes o determinación. O sea, la determinación es el conjunto de todos estos elementos. Estos, en morado, son los determinantes. La determinación es una suma de todos ellos. Sin embargo, si nosotros, como en el ámbito académico, si los queremos abordar, que utilicemos la teoría de la complejidad y aún así está de la patada poderlos abordar todos al mismo tiempo, es como se reporta este concepto de determinación en determinantes sociales de la salud. Y así tenemos que los determinantes sociales de la salud, que es lo más importante, la salud, porque ella incide en lo biológico, tenemos dos tipos, los determinantes estructurales y los determinantes intermediarios. Los determinantes estructurales son aquellos que tienen que ver con la estructura social. Es decir, es esta estructura principalmente derivada del factor económico, político e ideológico. Que en nuestro país, en este momento, tenemos una estructura neoliberal. Tenemos otros países donde están otra vez llegando a los estados sociales o de bienestar, como Argentina, como Bolivia, como Brasil, pero nosotros tenemos eso. Ahora, estos factores estructurales no pueden impactar de manera directa en los organismos, en nosotros. Necesariamente necesitan de factores intermedios, por eso es que se llaman intermediarios. Los factores intermediarios son aquellos en los que se expresan los estructurales y así llegan directamente, de manera directa, a la población. Ahora bien, de los estructurales tenemos dos tipos. La estructura que tiene que ver con la sociedad y la estructura que tiene que ver a nivel de un individuo. En la estructura de la sociedad tenemos el proceso laboral, el sistema de educación y el Estado. Estos tres son los grandes que van a solucionar o van a perpetuar la salud, el proceso salud-enfermedad en las poblaciones. Proceso laboral. En este momento nosotros tenemos en el mundo, se fomenta el toyotismo. ¿Conocen la empresa Toyota? Bueno, Toyota, por ahí a mediados del siglo pasado, lo que hizo fue modificar el proceso de producción. Entonces, a pesar de que seguía utilizando los principios de Henry Ford,
Ellos lo que dijeron es, está bien que no haya trabajo muerto, que haya líneas de producción, todo se coloca en una banda y solamente los obreros lo van armando, pero con Ford por lo menos todavía existían los derechos laborales, por lo menos trataba de respetarlos o había una simulación. Con Toyota no, con Toyota quedan eliminados y entonces se buscan las vías jurídicas para legalizar la violación de los derechos laborales. Y entonces en este momento tenemos outsourcing, donde se mercantiliza a los trabajadores. Tenemos, por ejemplo, en el campo de la docencia tenemos el trabajo de hora clase, es decir, el trabajo a destajo, sin seguridad, sin garantías sociales. Y eso ya es normal para las sociedades occidentales. El proceso laboral, entonces, el que tenemos es el toyotismo e impacta de manera directa, porque pues en lo económico y en cómo se va desarrollando la humanidad. El sistema de educación tiene que ver con la política para la educación en cuanto a la educación formal, es decir, cómo se van cambiando los planes de estudio de las diferentes universidades, en las diferentes carreras. ¿Por qué? Porque la ciencia no es neutral, chavos. La ciencia no es neutral, todo tiene una intención. Y si nosotros queremos hacer a profesionistas, a críticos, desinteresados, y que nada más se comprometan como esta nueva línea política, ¿no? de este sexenio del emprendedurismo, de ser emprendedor, tiene que ver con que te rasques con tus propias uñas, tiene que ver con la competitividad, que le puedo dar un codazo a mi compañero de punto con tal de que yo me quede con ese trabajo o con ese puesto. La solidaridad es aniquilada, la solidaridad es visto como algo mediocre y como un punto a combatir. Esto es el sistema de educación. A mí todavía cuando iba en la primaria me tocó ver la historia de la Revolución Cubana, la Revolución China, pero ustedes no. Quedó aniquilado de sus libros de historia. Imagínense que ustedes se informen. ¿Qué pasaría con los jóvenes críticos e informados? El Estado, en este momento de la historia de la humanidad, tenemos dos tipos de Estado. El Estado neoliberal y los Estados sociales. El Estado neoliberal se va a caracterizar por tres elementos: una ideología conservadorista, una política autoritaria y una economía liberal. Pareciera que los tres elementos se contradicen, pero en el neoliberalismo, al contrario, uno necesita del otro. En la economía liberal tiene que ver con que el mercado sea el que rija, el que ponga las leyes y sea el que vaya moviendo a la dinámica social con la mínima intervención del Estado. Entonces lo que favorece es que haya estados policía, un Estado gendarme que esté a favor de las grandes empresas. La política autoritaria tiene que ver con, no sé si les suene, ¿verdad? Pero yo sé que en este país no sucede, con aquellos lineamientos y órdenes de nuestros gobiernos para aplacar las manifestaciones sociales, para conducir las movilizaciones sociales con la participación ciudadana y la participación social, no de manera pacifista, sino que sean incapaces y que haya un temor de poder levantar el dedo y de poder levantar la mano, para poder señalar cuando se están violando los derechos o cuando en este país no existe una salud pública. Y bueno, una ideología conservadorista tiene que ver con el fomento excesivo de valores, ¿no? ¿Quién ha escuchado aquí? Ya no hay valores, los jóvenes ya no son los de antes. Eso tiene que ver con la ideología conservadorista, tiene que ver con mantenernos encerrados en ciertos cánones donde no nos podamos mover, y así la conducta sea rígida, sea de perfil bajo, sea de incapaz de poder como sujetos poder levantar la voz. Entonces todo fomenta. Y si quieres como pueblo mexicano manifestarte, pues vete al Ángel y di que ya ganamos el fútbol y ya ganamos el pase mundial. Eso sí es el mexicano. Eso es lo que se fomenta con el conservadurismo. Entonces, por eso es que les digo que en este país es el Estado liberal. Mientras que en los estados sociales, eso aplica para América Latina, o los estados de bienestar aplican para Europa,
son aquellos en donde las instituciones, el gobierno, la población, el objetivo es que tengan el máximo bienestar social respetando los derechos humanos. Eso ocurre con aquellos países que tienen los mejores tasas, índices, indicadores que la OCDE o que la misma OMS tiene como los mejores países con mejor salud, con menos diabetes, con mejor nivel de educación. Ahora, en cuanto a los determinantes estructurales que tienen que ver con la estructura social del individuo, tenemos la posición socioeconómica. Yo la quise poner así porque aquí se habla de clase social, aquella vieja definición de Marx de clase social, donde habemos solamente dos grandes clases sociales, los burgueses, los dueños de los medios de producción, el proletariado, los que no tenemos esos medios de producción. Solo que eso realmente no aplica ya en la actualidad. ¿Dónde está el rostro de la burguesía? O sea, ¿quién ve a la burguesía? Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde la ubico? Ya es muy difícil por todas las transnacionales que hay. Ya ha habido una evolución en cuanto a clase social. Entonces tenemos la escuela neomarxista, que es una escuela francesa, que nos habla de la clase social ya no solo desde la producción, como lo hizo en la economía Marx, sino desde el consumo cultural. ¿Cómo consumimos los seres humanos? Y pensemos apenas en el Buen Fin. Y en este sentido tenemos tres grandes clases sociales: la alta, la media y la baja. La clase baja es aquella que fomenta y busca tener el máximo de riqueza para poder consumir cuestiones que ni siquiera necesita. Es aquella que en lugar de que la espiritualidad y la belleza la pueda disfrutar, prefiere tomar la foto y subirla al Face de volada. O están en una reunión social, se toman la foto, la típica hacia arriba, y la publican, en lugar de estar disfrutando de la interrelación con esa persona. Es aquella que cuando vacaciona busca el estatus en cuanto a que diga, ay, se va a busca ser reconocido a nivel social por su consumo. Entonces, un vestido o una blusa que pueden encontrar en el mercado, la misma blusa que encuentran en el Palacio de Hierro, la clase social baja lo que busca es ser reconocido. No, ¿cómo crees? Yo pagué 1000 pesos por esa blusa en el Palacio. Pues sí, pero yo pagué 10 veces menos en el mercado. No, pues eres nada. Pues no, la que eres tú, de acuerdo con you, eres de la clase social baja. La clase social alta, imagínense, entonces es lo contrario, es aquella que busca fomentar su humanidad, su espiritualidad a través de las condiciones ambientales o de las condiciones sociales. Son aquellos que disfrutan de un amanecer, de una exposición, que buscan el arte como el medio de desarrollo para poder fomentar esa parte que nos hace humanos, como decía José Martí. Son aquellos que no andan con cámaras, no cargan con cámaras porque nos roba el momento. Son una cámara, una foto, no entendida como expresión artística, sino una foto común, te roba el momento, te distrae. En lugar de estar comentando la relación, te distrae y lo que buscas es en la pose. Cuando si no llevas eso, profundizas en la conversación o admiras y contemplas más ese amanecer, ese paisaje, en fin, y además la luz natural no se va a reflejar nunca en una foto. Esa es la clase social alta y no tiene que ver entonces con el nivel de consumo, sino cómo consumen. Son aquellos consumidores críticos, buscan precios, los elementos que componen esos productos. Y la clase social media es aquella que aspira a la alta, pero por alguna condición no lo permite. No sé, algún docente que se la pase todo el tiempo revisando trabajos, encerrado en su casa o encerrado en su cubículo, pero que aspira, pero no tiene ese tiempo. Hablo de docentes porque yo soy docente y porque entonces yo soy clase media, ¿verdad? Aquí mis compañeros docentes no creo que se sientan aludidos. En fin, entonces ya vieron cómo este consumo cultural, las clases son inversas a lo que proponía Marx. Entonces no sé si aquí entre ustedes ya se identificaron a qué clase social pertenecen según el consumo cultural. No me lo digan, reflexionenlo y a ver si aspiran a ser clase alta, chicos. Ahora, en el individuo
también tiene que ver género. Y ojo, género no es sexo. Como género también forma parte del discurso político. Sobre todo las investigaciones tienen perspectiva de género y terminan hablando de una dicotomía hombre-mujer y se refieren básicamente a lo sexual. Género es la identificación sexual, pero es una construcción social. Es una construcción social. Entonces, en este sentido, tenemos varios géneros. Ni siquiera está definido cuántos géneros tenemos. ¿Quién me puede mencionar géneros? Homosexualidad, otra. Heterosexualidad, otra. Bisexualidad, otra. Transexual, otra. No sé, hay muchos, hay demasiados. Porque además puedes migrar de trans a bi y todas estas migraciones de una identidad a otra. Eso es género. Y cómo, el rollo aquí es cómo a partir del género podemos gozar de una mejor o de una peor salud. Yo quiero identificar, a ver, no, me regreso. En este sentido, imagínense a una mujer que sea obrera, que haya estudiado hasta sexto de primaria en un estado neoliberal, con una posición o con un consumo cultural bajo y que además sea homosexual e indígena o negra. Ella podrá gozar y aspirar de una misma salud que un varón que tiene un cargo directivo, gerencial, que estudió un máster en Harvard, que por lo tanto fomenta un estado neoliberal con una posición socioeconómica alta y que además es heterosexual y de un chico blanco, joven, gozarán de la misma salud, podrán acceder de la misma forma a la salud, podrán aspirar, claro que no. Entonces, ese es el problema con la cuestión de salud y género. En cuanto al ingreso, tiene que ver entonces con salarios y cómo utilizamos ese salario. Bueno, raza, etnia o cultura, de acuerdo al respeto o al consumo cultural, de acuerdo a la cosmovisión. Aquí en este sentido, educación tiene que ver con el nivel educativo derivado de este sistema de educación. Y todo esto, ¿cómo lo vamos a ver de manera directa nosotros? A través de los factores intermedios. Las condiciones de vida. Las condiciones de vida son las condiciones objetivas necesarias para la reproducción social. Educación, sistema de salud, saneamiento, entre otras. Las condiciones de trabajo. No solamente se trata de que yo tenga un empleo o que no tenga un empleo, o como dice ahora la OIT, un empleo decente, sino también en qué condiciones estoy trabajando. Si soy minero, entonces si tengo cubrebocas, si tengo las condiciones de seguridad. Las conductas, cómo nos comportamos, qué conductas tenemos que favorecen o que agreden nuestra salud y que no necesariamente tienen que ver con que nosotros seamos unos mexicanos necios, que nos encanta la vitamina D, que nos gusta estar gordos para poder tener diabetes. O sea, tendría que ser uno loquito como para poder querer eso. O sea, no tiene que ver con la intencionalidad. Yo quiero comportarme así, por lo tanto al médico de bata blanca le doy el poder de que me regañe. Y él me regaña y me dice, señora, es que usted es una gorda, es que usted no quiere hacer ejercicio. Ajá, sí, pero en los lugares donde puedo hacer ejercicios, pues llevo y me asaltan, ¿no? O sea, ¿qué voy a querer hacer ejercicio? O bien, los carbohidratos son los alimentos y los lípidos son los alimentos más económicos. Ojalá pudiera aspirar a consumir proteínas, pero sin ingreso. Si yo gano 60 pesos al día y el kilo de carne está en 100, ¿cómo rayos le voy a hacer para alimentar a mi familia? ¿Me alcanza para qué? Pues para freír tortillas, grasa y carbohidratos. Y así puedo llenar y alimentar a mi familia. Tiene que ver con eso. Y además, no todos tenemos la misma capacidad de poder ni de decisión. Yo elijo tener una vida saludable, yo elijo no fumar, pero tiene que ver con todo lo que yo tengo introyectado, con mis estudios, con mi empoderamiento como ciudadana.
Y esto no lo podemos comparar con los compas de las urbes, de los cinturones de miseria, donde es donde hay más obesidad. O sea, no podemos llegar con esas señoras y con esos señores a decirle, oiga, albañil gordo, deje de tomar Coca-Cola. Pues, ¿él qué sabe? O sea, ¿en qué momento tuvo esto para que él pueda tener el poder de decidir sobre su salud y sobre su cuerpo? Bien poquita gente tiene la capacidad de decisión sobre sus cuerpos, poquititos. Y bueno, finalmente tiene que ver con la prestación aquí también de servicios, que para el caso de salud, los servicios de salud y de educación. Ahora, si hablamos entonces de la determinación social de la salud y hablamos de los determinantes sociales de la salud, por lo tanto, debemos de dejar de ver a la salud solamente como una definición. La nueva mirada, que viene desde la OMS, es mirar a la salud como un derecho humano. Y en este sentido, tenemos que la salud, de acuerdo a la... Tenemos de este lado esta columna, nos habla de la salud como un derecho humano y social, y en esta columna nos habla de la salud como lo tiene la legislación mexicana. Entonces, ¿cómo define la salud la ONU en el año 2000? En el párrafo 1, todo eso. Nos dice, la salud es un derecho humano, fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente, no solamente vivir. No solamente es de que las personas más longevas del mundo son los más pobres, eso no es vida. Si se habla de vida, se tiene que hablar de dignidad. Y México, al firmar este pacto, entonces tiene la obligación, como cualquier otro estado, de adecuar sus leyes internas para que sean o idénticas, que sería lo ideal, o por lo menos lo más semejante. Entonces México lo que dijo fue, yo firmo, por lo tanto tiene la obligación de cumplirlo, pero fíjense lo que dijo él en su artículo 4, párrafo 4 de nuestra Constitución. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y me voy a quedar solo con eso, porque lo demás tiene que ver con cómo se va a definir la modalidad, si es a nivel federal o estatal. Fíjense, todo esto, aquí nada más México dijo, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. ¿Cómo es que entonces cuando tenemos este derecho humano, el Estado tiene obligaciones y tiene 4 obligaciones? La de proteger la salud, respetar la salud, promover la salud y garantizar el derecho a la salud. Mientras que en nuestro gobierno, con este artículo solamente se quedó con una sola obligación, proteger el derecho. Ajá, ¿y qué pasó con el respeto, la promoción y la garantía? ¿Dónde quedó? Ya con eso el Estado mexicano está violando el derecho humano a la salud. Y no solamente quedamos con eso. Aquí nos habla de las obligaciones del Estado, pero el cómo. ¿Cómo es que el Estado va a obligarse? Bueno, pues con otros 4 elementos. Tiene que haber disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de esos servicios de salud. Mientras que en nosotros solamente se queda en el acceso. ¿Y qué pasó con la disponibilidad, la aceptación y la calidad? En algunos lados, yo no sé si ha ocurrido en Puebla, si ustedes están enterados, de que han ocurrido partos fuera de las salas de parto, dentro de los hospitales de la mujer, en la entrada, en la puerta de entrada del hospital de la mujer, y ese bebé nació en las peores condiciones, en las peores. Pero pues si tuvo acceso, ahí estuvo en la puerta, ¿cómo no? Entonces, fíjense cómo el Estado mexicano tiene esta obligación legal y jurídica, y miren en qué manera lo ha recortado. Entonces, ya desde aquí, ya tenemos un incumplimiento y una violación que el Estado nos está haciendo. Ahora, ¿a qué se refiere eso de proteger, respetar, promover y garantizar? Tiene que ver, la protección tiene que ser velar porque el tercero lo respete.
implica proveer de mecanismos para su defensa, es decir, la protección tiene que ver con justicia y con que terceros lo respeten. Ya sean médicos privados o públicos, tenemos que respetar ese derecho y no dejar morir a una persona fuera de un hospital, digamos en Sonora, y que el director del hospital se asomaba y decía, no, pues se movía, estaba vivo, hasta que se dejó de mover al tercer día. Tiene que ver también con el respeto, es abstenerse de obstaculizar o impedir el goce del derecho. La promoción es adoptar todas las medidas que faciliten su goce y hacerlas efectivas directamente, cada vez que una persona o un grupo no puede ponerlas en prácticas por sí mismo. Si no puedes ponerlas en prácticas, el Estado tiene la obligación de hacerlas junto con ustedes. Y la garantía de proveer y hacer efectivos los derechos humanos, toda vez que un solo grupo o persona no puede ponerlos en práctica por razones ajenas a su voluntad. Estas son las obligaciones. Ahora, el cómo. Acuérdense, México solamente habla de acceso. Y aún así, cuando veamos, ni eso. ¿Qué tiene que ver con disponibilidad? Cada estado deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como programas. Y en nuestro país se la pasa construyendo y construyendo hospitales, que cuando uno se va a la sierra resulta que está muy bonito, pero estructuralmente es deficiente y hay que derribarlos y volverlos a levantar. Pero cuando uno entra no hay el personal de salud capacitado para atender esas demandas. Y no sé, se puede uno encontrar con ingenieros de mecánica automotriz dirigiendo esas instituciones. Puede ser. El acceso tiene que ver con que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben de ser accesibles con las características de no discriminación. Nosotros solamente se han concentrado en el acceso físico, entonces se la pasan abriendo hospitales y abriendo vereditas de piedritas, pero no tiene que ver solo con eso. Se han olvidado totalmente de las características de la no discriminación. Y entonces tenemos a gente todavía discriminando porque no entiende las lenguas indígenas. No te entiendo, ven. O no puedes pagar mi seguro popular, porque además el seguro popular se cobra. No lo puedes pagar, entonces no te doy el servicio y te vas a acostar en el jardín de afuera del hospital hasta que mueras. La aceptabilidad tiene que ver con que la población los acepte porque son respetuosos de la ética médica y son culturalmente apropiados. En tantos hospitales, en lugar de haber médicos y enfermeras de blanco, deberíamos de tener a nuestros médicos y médicas tradicionales, a los parteros, que realmente ellos no laceran y dañan la salud. No lo hacen. No fueron a una universidad, pero tienen los conocimientos ancestrales. Mientras que aquellos que van a la universidad, ¿dónde están? O están ahí, pero no tienen la ética para el ejercicio profesional. Y la calidad, que además de ser aceptables desde el punto de vista cultural, deben de tener la calidad científica y del personal de salud. ¿Todo eso existirá en nuestro país? ¿Cómo ven? No. No se pongan. Ok, a ver, esto es muy rápido. Entonces, si tenemos el derecho humano a la salud, una característica, la primera, es inherente. Basta con que seamos humanos para que ya tengamos ese derecho. Universal, no importa nuestra cultura, nuestra etnia, nuestra edad, ni la ubicación geográfica. Tenemos este derecho. Es indivisible e interdependiente, es decir, no podemos elegir como en la tablita que les presenté. El Estado no puede decir solamente te protejo, dónde está el acceso, dónde está la calidad. No lo puede ni dividir hacia el interior del derecho, pero tampoco lo puede separar de los demás derechos humanos, en especial el derecho de la comunicación. Es inalienable e intransferible. Nadie puede renunciar a sus derechos humanos, nadie puede renunciar al derecho humano a la salud. Es acumulativo e imprescriptible, no caduca el derecho humano y se acumula con otros y va hacia adelante, es progresivo. Hace años, en el sexenio, hace 2 sexenios en la campaña del Partido Verde decían que iban a promover la ley de muerte para secuestradores y ladrones, algo así era el eslogan. Pues eso era ilegal, o sea, ellos mismos sabían que era ilegal.
Si México firmó en contra de la pena de muerte, o sea, a favor de la vida, no puede retroceder, eso sería ilegal y descarado todavía. Es inviolable, no debería ser inviolable, es obligatorio. Ahora, vamos a ver entonces cómo se refleja en nuestra biología esos derechos humanos. Las políticas y los programas de salud, de acuerdo a cómo están planeadas, formuladas y a cómo se llevan a cabo, no es lo mismo cuando se redactan en el escritorio a cuando uno va a las clínicas en otro lugar. Ellas, como un engranaje, van a promover o violar los derechos humanos. Y esto va a haber un impacto directo en la salud, que en el caso de Puebla la tasa de mortalidad materna es altísima. Es altísima. Y tiene que ver entonces con esto, que viola y por lo tanto hay una mortalidad materna elevada. Bueno, entonces, para poder entrarle a la situación de la salud en México y cómo responde la sociedad organizada a través de la comunicación para el desarrollo, me gustaría presentarles un video. Oscar, ¿nos podrías pasar el video, por favor? Ya lo perdiste. Sí. A ver, memoria. Híjole. A ver, donde dice G. Benítez. Más arriba. G. Benítez, abrir. Luego, donde dice la tercera carpeta, la cuarta, Centro de Apoyo, Comunicación para el Desarrollo. A ver ahí. Video cuenta. La vuelta del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia en el 2012 se ha convertido en la principal determinación social de la salud, poniendo a México en peligro como nación y también a sus recursos naturales. En el ámbito de la salud, el gobierno plantea la seguridad social universal, pero debilita a las instituciones de seguro social públicas al abrir la puerta al capital financiero asegurador y a la gran empresa médica. La violencia estructural y social se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública. Por un lado, padecemos una guerra contra el narcotráfico que para diciembre de 2012 llevaba un saldo de por lo menos 136,000 muertos y decenas de miles de desaparecidos y desaparecidas. Guerra que también ha sido aprovechada para matanzas de migrantes nacionales y centroamericanos. El homicidio es hoy la primera causa de muerte en hombres jóvenes. Los feminicidios tienen una tendencia ascendente, ocurriendo en su mayoría en el Estado de México y Ciudad Juárez. La violencia asesina a la niñez mexicana, ya sea como víctimas indirectas de la narcoguerra o por el maltrato. Las determinantes laborales y políticas de la diabetes han colocado a México como el país con mayor obesidad en la población adulta e infantil a nivel mundial. Nuestras leyes permiten el consumo de alimentos chatarra en las escuelas y las políticas federales combaten el hambre a través de la entrega de una canasta que contiene alimentos industrializados y transgénicos facilitados por las grandes transnacionales cuyo botín esperado son los territorios para extraer nuestros mantos acuíferos,
nuestros minerales y nuestros cultivos originarios, tal como ha ocurrido con el resto de Latinoamérica. Red de promotoras y promotores de salud en busca de una vida digna en Chiapas. Desde su fundación, en la red hemos trabajado con comunidades indígenas y campesinas de Chiapas y Guatemala para contribuir desde la salud a enfrentar la injusticia social que produce y se manifiesta como enfermedad. La red surgió debido a la urgencia de proporcionar ayuda humanitaria a la población indígena refugiada guatemalteca en los estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo durante la década de los 80. Había que atender las grandes necesidades de las comunidades indígenas de Chiapas en materia de salud causadas por la inexistencia y deficiencia de las instituciones públicas, gubernamentales y por lo inaccesible de los servicios privados. Potenciamos las habilidades de los y las promotoras mediante la capacitación y la formación. Generamos al interior de las comunidades una revaloración del rol de las mujeres en los procesos organizativos de salud y comunitarios. Impulsamos y fortalecemos la organización comunitaria para el mejoramiento de la salud. Generamos y consolidamos espacios adecuados para la atención a la salud. Promovemos y vitalizamos los saberes y haceres comunitarios y tradicionales para cuidar la salud y atender los daños a la misma. Queremos consolidarnos como una instancia que permita el intercambio de conocimientos y experiencias para el fortalecimiento de procesos comunitarios en salud. Queremos favorecer entre la población la perspectiva de prevención y acción ante riesgos ambientales. Queremos, junto con los grupos de promotores, promotoras y sus comunidades, planear cómo debe ser la salud. Nacimos en 1994 ante la inestabilidad política que atravesaba México. Actualmente somos una organización civil conformada por mujeres campesinas, por mujeres potencialmente migrantes, pero también habemos comerciantes, religiosas y profesionistas, tanto de la zona de la Mixteca Baja como de la ciudad de Puebla. Puebla ocupa el sexto lugar como el estado con mayor migración laboral hacia Estados Unidos. Aquí en Tehuitzingo, del 2003 al 2005, realizamos una investigación. Encuestamos a 500 familias, encontrando que la estructura demográfica está cambiando debido a la migración femenina. En la población joven, las mujeres apenas superan por un mínimo porcentaje a los varones. Las mujeres que se quedan mientras sus cónyuges migran representan el 20% de la población analizada. El ser mujeres sin pareja repercute en su condición de salud, porque si bien sus actividades continúan siendo las mismas, aumentan en cantidad, al igual que los desgastes a su salud. Por ejemplo, casi la mitad de ellas ha referido presentar estrés cuando su pareja se encontraba trabajando fuera de su comunidad. En Discipline hacemos talleres que contribuyen al empoderamiento de las mujeres a través de la sensibilización de género y de técnicas emancipadoras cristianas, como sembrando confianza y el pozo interno. También platicamos sobre los retos que se enfrentan como mujeres parejas de migrantes. Hacemos círculos para hablar sobre la historia y causas de la migración. Identificamos sus beneficios y desventajas y cómo nos hemos mantenido como comunidad. Cuando identificamos la dimensión espiritual con las plantas y la relación que existe entre la pobreza y la salud, algunas compañeras aprendimos a preparar los remedios naturales que curan los padecimientos más frecuentes, así como a realizar masajes kinesiológicos y a identificar las determinaciones sociales de la salud. Contamos con una farmacia naturista y brindamos solidariamente consultas y masajes a las mujeres de la comunidad. Cobramos los medicamentos, pero lo hacemos a un precio justo. Elaboramos un manual de autoatención a la salud mental para que sea utilizado tras la migración cuando una se encuentra ya en Estados Unidos de manera clandestina, porque tenemos la extraordinaria capacidad de resiliencia. Así, poco a poco vamos tejiendo redes de solidaridad para que podamos seguir caminando como mujeres y como pueblo.
Constitución en 1948 nos definió que la salud era el completo bienestar biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad. Y durante todos estos años y estas décadas, a todos los que estuvimos en el área de la salud, casi nos lo tuvimos que aprender, completo bienestar. No obstante, esta definición queda muy corta. En primera, porque define como una dicotomía a la salud y a la enfermedad, cuando en realidad en nuestros genes, ya en el genoma está identificado, pues somos humanos y somos mortales, nos tenemos que enfermar, somos especie humana y nos tenemos que enfermar. Entonces, en este sentido, se crea en el 2005 la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud en la Organización Mundial de la Salud. Se hace un profundo análisis, una reflexión, y se percata que salud es un concepto complejo y que no puede haber una sola definición de salud. Entonces, tenemos que hablar de salud según el contexto en el que se tenga que requerir el concepto. Sin embargo, de manera general, identificamos que la salud la podemos conceptualizar de acuerdo a su nivel de expresión, cómo se expresa la salud, y a su ontología, es decir, los componentes de la salud. Bien, de acuerdo a cómo se expresa la salud, tenemos en dos áreas. Cuando se expresa a nivel individual, se define como la capacidad de enfermarse y poder levantarse. Es un lujo biológico. Es decir, nosotros y nosotras, al ser humanos, nos tenemos que enfermar y nos tenemos que morir. Entonces no podemos separar a la salud de la enfermedad ni de la muerte. Es un proceso continuo. Amigos, otro. Salud, música y la educación. ¿Ya vieron? O sea, de los 5, metieron 5 causas distintas de felicidad. Entonces, eso es lo más complejo de definir. ¿Quién de aquí me puede decir que goza de completa salud psicológica? Sean bien honestos, ¿quién es saludable? Yo tengo mi mano bien abajo, psicológicamente. Claro, porque tiene que ver con estas definiciones, tiene que ver con el concepto de normalidad. ¿Quién es una persona normal? ¿Qué es ser normal? Normal es lo estadísticamente más frecuente. Entonces, en este país, el mexicano promedio lee medio libro al año. Y los anormales leemos por lo menos 10 libros al año. Yo prefiero ser anormal. Y a mí la cultura y la educación me dan felicidad. Entonces, ¿qué prefieren ser? Saludables emocionalmente con gente normal. Exactamente, lo normal no va necesariamente de la mano con la salud. Y en lo social es la calidad de vida, es decir, lo que acabamos de hablar en la diapositiva anterior, pero derivada de la equidad y expresada en bienestar colectivo. Si no es así, entonces no podemos hablar de salud social. ¿Qué quiere decir equidad? Que no es lo mismo que igualdad. Cuando hablamos de equidad, estamos hablando necesariamente de justicia social. La calidad de vida debe de ser producto de la justicia social. Es decir, si en nuestro país el primer programa de salud que lanza el presidente es una campaña para combatir el hambre, si hay hambre en este país, no es que falte solo el alimento. Sí, más bien los conflictos, la teoría del conflicto es lo que nos dice. Condiciones objetivas son aquellas que podemos nosotros tocar, abordar a través de nuestros sentidos. Entonces podría ser la educación, los servicios públicos, las instituciones, el trabajo, el empleo. Esas son condiciones objetivas. Y un ejemplo de condiciones subjetivas serían los derechos, nuestra capacidad de organización, nuestra capacidad de expresión. Estas son condiciones subjetivas, la cultura, el arte. Este conjunto de condiciones objetivas y subjetivas es a lo que
llamamos calidad de vida, no al nivel de consumo, como las teorías capitalistas nos los han dado a entender. Esta calidad de vida, entonces, la consecuencia inmediata que va a tener es que aumente la esperanza de vida. En nuestro país, una mujer fallece en promedio a los 75 años y un varón a los 73. En Haití es a los 35 años. Entonces, ¿cómo está la calidad de vida allá, aquí? Y si hacemos el comparativo con Australia, bueno, veríamos entonces más diferencias. Así es como se expresa la salud, en lo individual, como enfermarme pero me recupero, y en lo colectivo, como el aumento de la esperanza de vida poblacional derivada de la calidad de vida. Ahora, ¿quiénes componen a la salud? Tenemos tres elementos indivisibles, aquí lo hago. La cuestión aquí es cuándo los sujetos podemos no solo enfermarnos, sino cuándo nos podemos recuperar esa salud. ¿Qué tanto tiempo tardamos en recuperarnos? No es lo mismo un indígena en Guatemala que se enferma de diarrea que un niño de la ciudad de Puebla que vive en la vista. ¿Ambos se van a enfermar? Sí, está en sus genes. La cuestión es cuánto tarda el niño indígena en Guatemala o el niño indígena en la Sierra Norte en recuperar su salud y cuánto tarda el niño de la ciudad. Esa es la diferencia de cuándo se está saludable y no. Y el otro punto importante entonces es identificar a la enfermedad como un elemento más de la salud. O sea, es dejar de pensar en los contrarios, en los antónimos. Salud no es lo antónimo de enfermedad, no. La enfermedad y la salud son un proceso, son un continuo. La cuestión es que nos recuperemos. Por eso es que Cunningham dice que es un lujo biológico. Nuestro organismo debe de tener la capacidad de recuperarse. ¿Cómo? A través entonces de los factores sociales que contribuyen para esa recuperación. Esto es a nivel individual. La salud colectiva, ¿cómo se define? Como el aumento en la esperanza y en la calidad de vida. ¿Y qué es la calidad de vida? La calidad de vida es una categoría bien analizada en el campo de la sociología y se define como el conjunto de condiciones objetivas y subjetivas necesarias para la reproducción social. Es decir, para que la sociedad pueda seguir existiendo, pueda seguir con su historicidad, con H minúscula, necesita de calidad de vida. Condiciones objetivas como cuáles. ¿Qué me puede ser una condición objetiva que es necesaria para la sociedad? No se peleen. Nada más como de manera didáctica, pero tienen que ir los tres elementos de la mano. Lo biológico, lo psicológico y lo social. En lo biológico es el silencio del organismo. ¿Qué quiere decir esto? Hasta este momento, con el avance de la tecnología y de la ciencia médica, identificamos a las enfermedades, no a la salud. Es decir, si alguien de ustedes quiere saber si tiene diabetes, el médico les manda a hacer un estudio que se llama curva de tolerancia a la glucosa, y si tienen 127 miligramos de glucosa por cada decilitro de sangre, eso es diagnóstico de diabetes. Y si no tienen esa cifra, entonces no tienen diabetes. Eso no quiere decir que sean saludables, eso quiere decir que no tienen diabetes. Hasta este momento, solamente así es como podemos identificar la salud en lo biológico, como el contrario de las cifras que nos pueden arrojar los laboratorios, el ultrasonido, los rayos X. Por eso es que es el silencio del organismo. Si no tiene ninguna manifestación, ningún síntoma, ningún signo, entonces eso es hasta el momento la salud en el ámbito biológico. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Ahora, en lo psicológico, es esta triada, es la autoestima, el amor que nos podamos tener, la autonomía, la capacidad para autogobernarnos, y todo ello nos va a dar la felicidad. Entonces, el elemento psicológico es el más complejo de los tres factores que componen al concepto salud, porque es bien relativo. Aquí, ¿quién de ustedes, me pueden decir 5 de ustedes qué es lo que los hace felices?